Mi nombre es Juan Pablo Herrera Cardoso y en este video vengo a presentarles cómo se usa la geometría fractal en el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Para esto es necesario conocer qué implica la geometría fractal. Entonces vamos a recorrer un poquito en la historia mostrando algunos ejemplos de fractales, dar algunas características de la dimensión y la autosimilitud, y por último se procederá a mostrar un estudio que se realizó en la Universidad de Nueva Granada en Bogotá. En matemáticas, las primeras formas fractales aparecieron en el siglo XIX, cuando el matemático Carl Weierstrass graficó en 1872 su función de Weierstrass. Es la que tenemos en este momento en pantalla. Si nos damos cuenta, la imagen se repite a diferentes escalas. Asimismo, en 1904, Helge von Cos definió una curva con propiedades similares a las de Weierstrass. Esta curva tiene una particularidad y es que no es diferenciable en ningún punto. En 1915, Vaclav Sierpinski construyó su triángulo. Este triángulo consiste en unir varios triángulos o dividirlo en triángulos equiláteros o en cualquier tipo de triángulos y repetir este mismo proceso infinitas veces. Como nos damos cuenta, el triángulo persiste su figura a distintas escalas. Un año después, este mismo matemático construyó el tapete de Sierpinski. Es prácticamente seguir el mismo proceso del triángulo de Sierpinski. Asimismo, el matemático George Cantor construyó su conjunto llamado el conjunto de Cantor, que consiste en tener una recta de 0 a 1, dividirla en tres partes iguales, quitar la parte del medio y hacer el mismo proceso con los dos segmentos restantes. También se le conoce como el polvo de Cantor. Aproximadamente en el año 1919 aparece Felix Hausdorff, que introdujo la primera manera de observar y estudiar este tipo de formas, así denominando la dimensión de Hausdorff. Este objeto que tenemos aquí se le conoce como el conjunto de Julia. Este conjunto de Julia tiene una relación con el conjunto de Mandelbrot. Y Mandelbrot es un matemático muy conocido por ser el padre de la geometría fractales, gracias a que en el año 1974 ingresó al IBM y desde allí impulsó, gracias al desarrollo de la computación digital, todo lo que se conoce hoy como la geometría fractal. Partiendo de esto, podremos decir que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Ahora daremos algunas características que tienen estos fractales. Entre ellos vamos a tener en cuenta la autosimilitud y la dimensión. La autosimilitud se divide en tres tipos de autosimilitud. Tendremos como primera autosimilitud la autosimilitud exacta, que esta exige que el fractal parezca idéntico a diferentes escalas, como por ejemplo el triángulo de Sierpinski, que como ya lo habíamos notado, se mantiene o su imagen persiste sin importar cuál sea el tipo de escala. Ahora tendremos en cuenta la autosimilitud definida como la cuasi-autosimilitud. Este exige que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes escalas. Un claro ejemplo de este es el conjunto de Mandelbrot, donde este
tiene este vendría dado como el conjunto de Mandelbrot, y como podemos ver en cada vez que aproximamos o vemos una escala más pequeña, el objeto parece que se repitiera, sin embargo no termina de ser el mismo. Una característica muy peculiar del conjunto de Mandelbrot es que contiene conjuntos de Julia dentro de él mismo. Y por último tendremos la autosimilitud estadística, y esta solamente exige que el fractal tenga medidas numéricas o estadísticas que se preserven con el cambio de escala. Ahora vamos a definir qué es la dimensión de Hausdorff y la dimensión Bose-Coutin. Primero tenemos la dimensión de Hausdorff, que va a estar dada como el logaritmo de n sobre el logaritmo de 1 sobre r, donde n es el número de copias de sí mismo y r es la razón de homotesia. La razón de homotesia va a estar dada como la cantidad de rejillas a la cual vamos a dividir el fractal o el objeto a estudiar. Y por último tendremos la dimensión de Bose-Coutin, que es la que vamos a usar para hallar la dimensión de las células cancerígenas o de las células a estudiar del cuello uterino, que viene dada por esta fórmula. Lo siguiente a presentar va a ser un estudio que se realizó en la Universidad de Nueva Granada con la participación de Javier Rodríguez, Sidney Prieto, Catalina Correa, Freddy López, Laura Méndez, Heber Bernal, Alejandro Salamanca, Héctor Pozo, Ricardo Cifuentes y Yolanda Sorazipa. La metodología de este proyecto tendrá en cuenta la dimensión Bose-Coutin para encontrar la dimensión fractal y la armonía matemática intrínseca celular y variabilidad de dimensión fractal. Esto corresponde al grado de similitud o diferencia entre las dimensiones fractales de los dos objetos definidos, o en este caso se comparará el citoplasma sin núcleo y el núcleo y la totalidad, y el citoplasma sin núcleo y la totalidad. Entonces esas van a ser los objetos a estudiar y la diferencia de las dimensiones. En cuanto al procedimiento, se tuvieron en cuenta 25 imágenes de células provenientes de citologías cervicovaginales de mujeres entre los 20 y 55 años, de los cuales 5 tienen un diagnóstico citológico dentro de los límites normales, 10 con L-Sil y 10 con H-Sil. Estas imágenes fueron obtenidas de la Liga contra el Cáncer en Bogotá. Entonces, lo que se hizo con estas imágenes fue aumentarle a través de un microscopio y posteriormente se fotografiaron con una cámara digital para finalmente transferirlas a través de una interfase en serie al computador. Gracias a un programa en C++, se intentó adquirir una dimensión entre 1200 por 1600 megapíxeles y se pusieron rejillas para hallar esas dimensiones. Aquí están los resultados obtenidos de dichas citologías. Entonces se pudo observar que los valores de variabilidad y armonía matemática intrínseca de la comparación entre el citoplasma y el núcleo se hallaron entre 0 y 5, al igual que entre el núcleo y la totalidad, mientras que para la comparación entre el citoplasma y la totalidad se obtuvieron valores de 0 a 1. Se encontró que las 5 muestras que se diagnosticaron como normales desde los parámetros convencionales fueron bien diagnosticadas. Como se puede ver, la variabilidad sube entre 3 y 5. Para las citologías L-Sil están entre 1 y 2, y para las H-Sil están entre 0.
Este fue todo el avance que se realizó hasta el octubre 28 del 2015. Esperemos que con un poco más de tecnología o avances matemáticos se pueda dar un veredicto en el diagnóstico. Sin embargo, esto es una gran aproximación a lo que vendría a ser un diagnóstico acertado para el cáncer de cuello uterino. Muchas gracias.